Buenos días. El tema que estaré presentando a continuación es el de frenado por contracorriente. Este es un tipo de frenado utilizado para detener motores de corriente alterna. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales. Esta presentación corresponde a la materia de control de máquinas eléctricas, impartida por el profesor Mario Jaime García Irigoyen. Mi nombre es Nidia Lorena Pérez Trujillo. Bueno, como lo dije en un principio, vamos a ver una de las formas que se tiene para realizar el frenado de un motor trifásico, el frenado por contracorriente. Este frenado consiste en provocar un giro del campo magnético del estator, obligando así al rotor a que trate de invertir su dirección de giro. Pero antes de que invierta el sentido de giro, debemos de cortar la alimentación de la contracorriente. Esto se puede conseguir utilizando un temporizador. El objetivo de esta práctica será implementar un circuito de frenado por contracorriente. Durante esta práctica deberemos armar el circuito de control y de fuerza para el frenado, medir el tiempo que tarda el eje en detenerse sin aplicar el circuito de frenado. Y también deberemos compararlo con el tiempo que tarda el eje del motor en detenerse cuando aplicamos el circuito de frenado. Bueno, el sentido de giro del rotor de un motor trifásico asíncrono se determina por el sentido del campo magnético giratorio. Cuando el motor está funcionando en un sentido de giro, si se invierten dos de las conexiones que van hacia el motor, el sentido de campo giratorio será opuesto al sentido de giro del rotor. Esta circunstancia provoca un enérgico par de frenado, ya que el campo giratorio tiende a arrastrar al rotor en sentido contrario al de su marcha. Como el frenado a contracorriente se opone a la inercia de la carga, este sistema se puede emplear eficazmente para conseguir rápidas desaceleraciones de motores que arrastran cargas de inercia, como por ejemplo en máquinas herramientas. En cambio, este sistema de frenado no se puede utilizar en máquinas elevadoras, como grúas, montacargas, ascensores, entre otros. El material equipo utilizado para llevar a cabo esta práctica fue un multímetro digital, dos contactores, un timer on delay, cables de conexión, una estación de bornera con contactos con pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados, un bloque de tres resistencias de 10 ohms. Bueno, el circuito que se propuso en esta práctica es el que estamos viendo a continuación. Tenemos el circuito de fuerza y el circuito de mando. El circuito de mando no fue el que se utilizó para llevar a cabo esta práctica, sino el siguiente. Lo primero que se hizo fue desarrollar la simulación del circuito en el software KDeSimo. A continuación podemos observar el circuito de control y el circuito de fuerza. Bueno, primero que nada, aquí tenemos el arranque directo del motor trifásico. Podemos observar que el motor está girando en sentido horario. Bueno, primero que nada, cuando nosotros presionamos este pulsador, el cual es un pulsador normalmente abierto, le comienza a llegar corriente a la bobina del contactor KM1. El contactor KM1 entonces cierra su contacto auxiliar normalmente abierto, enclavando así este circuito. Abre su contacto normalmente cerrado, evitando que le llegue corriente por algún motivo a las bobinas del contactor KM2 y del temporizador 1, y aparte cierra sus contactos principales, los cuales están conectados a las líneas que van hacia el motor. Por lo tanto, y por la manera en que están conectados, el motor enciende y empieza a girar en sentido horario. Bueno, para el frenado por contracorriente, entonces nosotros debemos presionar este pulsador, el cual es un pulsador normalmente cerrado, pero que a su vez está conectado a un contacto normalmente abierto. Es decir, cuando nosotros presionamos este pulsador, entonces se interrumpe el circuito
y como le deja de llegar corriente a la bobina del contactor KM1, entonces este va a abrir los contactos que cerró y cerrará el contacto que abrió. Por lo tanto, el motor dejará de estar conectado con los contactos principales del contactor KM1, pero al mismo tiempo, este contacto normalmente abierto se va a cerrar, lo que provocará que le llegue corriente a la bobina del contactor KM2 y a la bobina del temporizador 1. Cuando le llega corriente a la bobina del contactor KM2, este contactor cierra su contacto auxiliar normalmente abierto, enclavando este circuito para que así le siga llegando corriente a las bobinas, pero también cierra sus contactos principales, los cuales están conectados también a un par de resistencias, a un trío de resistencias. La función de las resistencias es limitar la corriente que le llega al motor, pero la diferencia que tiene en la conexión del contactor KM1 con el KM2 es que dos de sus tres líneas están invertidas, lo que provoca una inversión en el giro del motor, haciendo de esta manera que el motor trate de girar en sentido antihorario. Pero como ya tiene una inercia y está girando en sentido horario, el tratar de hacer que gire en sentido antihorario va a provocar que el motor se detenga, porque cuando pasa 0.1 segundos, el temporizador va a abrir su contacto normalmente cerrado, el cual se encuentra aquí. Esto hará que se interrumpa la corriente que le llega a las bobinas. Entonces, podemos ver aquí que, como se apagan las bobinas, entonces los contactos principales también se abren, lo que hace que le deje de llegar corriente al motor, también apagándolo, pero de una forma más rápido que si fuera un frenado normal. Después de realizar la simulación en el software KDesimu, se prosiguió a realizar el diagrama de alambrado en el software Proficad. De esta manera, nos podemos dar una idea de las conexiones que debemos de realizar cuando realicemos el circuito físico. Podemos observar los dos contactores, el temporizador, el pulsador normalmente cerrado conectado al pulsador normalmente abierto, el pulsador normalmente abierto para el arranque y el trío de resistencias de 10 ohms conectadas al motor. Bueno, a continuación voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona el circuito práctico. Bueno, aquí tenemos el motor trifásico, las resistencias conectadas de 10 ohms y el pulsador, bueno, la bornera de pulsadores. Tenemos el pulsador de arranque, el cual es un pulsador normalmente abierto, el pulsador de paro, el cual es un pulsador normalmente cerrado. Pero para lograr que el motor frene cuando aplicándole contracorriente, nosotros debemos de pulsar este pulsador normalmente abierto junto con el pulsador de paro, o sea, al mismo tiempo. Aquí podemos observar que puse unas flechitas para señalarlo, que para lograr el frenado por contracorriente, ambos pulsadores se deben de presionar. A continuación, vamos a ver algunos de los videos de cómo se mira el frenado por contracorriente de manera práctica. Vamos a realizar una comparación entre el tiempo que tarda el motor en detenerse cuando es un paro normal y cuando es un paro
por contracorriente y vamos a hacer una comparación entre los tiempos obtenidos. Ahora vamos a frenar. Bueno, para realizar la comparación entre los tiempos de frenado, yo realicé la siguiente tabla, en el cual establece que el paro normal duró 53.53 segundos para que el eje del motor se detuviera, mientras que el frenado por contracorriente, el eje del motor se detuvo en 28.57 segundos. Podemos observar que es una diferencia de casi 20 segundos. Y para aplicaciones prácticas en la industria, esos 20 segundos pueden hacer la diferencia. Bueno, para finalizar esta práctica, debemos de decir que el frenado a contracorriente es uno de los tipos de frenado que se puede utilizar para detener el motor trifásico. Este frenado consiste en provocar un giro del campo magnético del estator, obligando al rotor a que trate de invertir su dirección de giro. Pero antes de que el motor pueda girar en sentido contrario, se debe de cortar la alimentación de la contracorriente. Como este frenado se opone a la inercia de la carga, este sistema se puede emplear eficazmente para conseguir rápidas desaceleraciones de motores que arrastran cargas de inercia. Por lo tanto, este tipo de frenado es muy útil. A continuación, estoy presentando la bibliografía utilizada para desarrollar esta presentación. Muchas gracias por su atención, espero que sea comprendido.